Bueno, entonces el potencial químico, como les decía antes, está relacionado con esta, digamos, se puede ver en términos de, de la energía, digamos, asociada a que ciertas partes, ciertas regiones del espacio tengan una densidad mayor de partículas respecto a otras. Así es como lo podemos interpretar. Eh, y en general, pues, rige los flujos de materia. Por ejemplo, si tenemos nuestro sistema con diferentes elementos, por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de partículas en nuestro sistema. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro sistema va a estar compuesto por un número m de partículas, de diferentes tipos de partículas, donde cada tipo de partículas pues, va a tener su número fijo asociado, ¿no? Su número de partículas. Ahora, aquí una de las observaciones principales que se hicieron, bueno, que Gibbs hizo, fue que cuando por alguna razón cambiaba el número de partículas de un sistema, es decir, ya sea que sea un sistema permeable, es decir, que partículas se salieron o partículas entraron al sistema, o que internamente hubo una reacción química de que, no sé, por alguna razón había moléculas de hidrógeno y había moléculas de oxígeno, entonces reaccionaron y crearon moléculas de agua. Entonces, por ejemplo, en ese proceso, eh, pues um, como que se aniquilan ciertas moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno y aparecen moléculas de agua. Entonces, hay cambios asociados a, entonces, este cambio, esas reacciones químicas, eh, pues el cambio en el número de partículas de cierto tipo, pues tiene asociado un cierto cambio de energía interna al sistema. Ah, entonces, esto no, y de manera más precisa, pues el cambio de energía se puede ver como que es proporcional al cambio del número de partículas pesado por una cierta variable, ¿no? Por una cierta cantidad que es la que se conoce precisamente como el potencial químico. Entonces, en reacciones químicas, pues va a haber, uno tiene que usar, digamos, si uno conoce, por ejemplo, la reacción química, la ecuación de la reacción química, uno puede usarla para cuantificar pues sí, para imponer cómo va a ser el intercambio de partículas entre otras y cómo es que se llega al equilibrio al final del día. Y para ello se ocupan, digamos, los diferentes potenciales químicos para cada uno de las concentraciones de partículas. Pero digamos, aquí lo relevante es eso, ¿no? Que un cambio de energía interna está asociado al cambio del número de partículas y el potencial químico es el que nos da la intensidad, ¿no? O qué tanto contribuye ese cambio de partículas al cambio en la energía interna. Y de aquí viene que, pues, si usamos la ecuación la conservación de la energía, pues tenemos que el diferencial de la energía pues, está dado por los términos que ya conocemos. El reciente agregado término entrópico, el trabajo y además por los cambios en el número de partículas, ¿no? Empezados por el potencial químico. Ahora, ya con esta expresión aquí, pues, eh, digamos, aquí la energía, simplemente analizando esta ecuación, podemos ver que la energía es una función de la entropía, del volumen y del número de partículas. Aquí es importante que se acuerden y que siempre tengan presente el hecho de que, a ver, ¿alguien me puede decir por qué la energía es una función de la entropía y no de la temperatura en esta expresión?
Porque la entropía en sí depende de la temperatura. No, pero digamos aquí lo que dije era, bueno, si tenemos esta expresión de aquí, la que está en amarillo, eh, de aquí yo puedo decir que la energía es una función, por lo menos en esta forma funcional, es una función de S, del volumen y del número de partículas. Ahora, por qué no digo que la energía es una función de T, de la presión y de los potenciales químicos? Porque son constantes. Exacto, están determinadas, ¿no? O sea, aquí porque, o sea, ¿qué es un diferencial? El diferencial es, aquí el DU, lo que nos está diciendo es, o sea, una variación en la temperatura, perdón, en la energía interna va a estar debido a variaciones en la entropía. Ahora, ¿qué tanto va a contribuir el cambio en la entropía al cambio en energía? Bueno, pues va a estar pesado por esta constante o esta función que está aquí, que es la temperatura. Lo mismo va a pasar con la parte del trabajo. ¿Qué tanto va a contribuir el cambio de volumen al cambio de energía interna? Bueno, pues está pesado por este valor que tenemos aquí, que es menos la presión, y así sucesivamente. Entonces, aquí las variaciones de la energía están asociadas a variaciones de la entropía, del volumen y del número de partículas. Por eso, en esta expresión, la energía es una función de S, de B y del número de partículas. Así es como lo tienen que leer. Y de hecho esto seguro va a venir en el examen, así es que tiene que quedarles claro. Bueno, entonces a partir de aquí tenemos que porque ya vimos, ¿no? O sea, la energía es una función de la entropía, B y del número de partículas. Entonces, si calculamos DU usando esta expresión, pues simplemente del cálculo obtenemos esta expresión de acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia con con la versión que ya habíamos analizado antes? La cual dependía de la temperatura. Bueno, pues este primer término. O sea, aquí va, en vez de usar una dependencia de la temperatura, lo cambiamos por una dependencia de eh, la entropía. Digamos, esta expresión es como a veces tiene ciertas variables disponibles y no otras, o es mejor usar una tendencia en entropía que temperatura en ciertos problemas. Eh, digamos, hay una equivalencia. Bueno, entonces, igualando esta parte que tenemos aquí, este diferencial que calculamos a partir de la dependencia funcional y comparándolo con lo que está acá arriba, pues igualando uno a uno, pues nos queda que la derivada de la energía respecto a la entropía es igual a la temperatura. Y digamos, nosotros ya las conocíamos, ¿no? Que la variación de la energía respecto al volumen, pues es menos la presión y el potencial químico, ¿no? Entonces, aquí el que es una cantidad nueva es que la temperatura se puede ver como esas variaciones de la energía interna debido a variaciones de la entropía en el sistema. Um, Ahora, este tipo de cosas se tienen que saber muy bien cómo se obtienen. Es súper trivial el análisis, pero tienen que saber cómo hacerlo porque, digamos, muchos de los ejercicios que hay que hacer a lo largo de los cursos involucra deducir este tipo de expresiones y trabajar con ellas.